La depravación total, ya sabéis, que el hombre no tiene capacidad de ir a Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Luego lo diremos. Elección incondicional. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Luego lo diremos. Expiación limitada, quiere decir, Dios solo murió por los escogidos. Pues luego lo diremos. Gracia irresistible. Dios al que llama a la fuerza va a ser atraído y va a aceptar sí o sí el llamamiento de Dios. Luego lo diremos. Perseverancia de los santos. Quiere decir, ¿Dios nos preserva en salvación? ¿O hay una forma fácil de perder la salvación? ¿O hay una forma, aunque sea difícil, de perder la salvación? Pues luego lo vamos diciendo, ¿vale? Lo primero que tengo que hablar es que históricamente el calvinismo, como así lo llaman, no tiene su base en Agustín, más quisieran los calvinistas. Luego yo te lo paso, Raúl Iburri. Si me envías el teléfono por privado, te lo puedo pasar descargado. De todas las formas, luego si queréis en Facebook yo tengo 3 vídeos acerca de esto, ¿vale? Pero bueno, voy a ir resumiendo. El calvinismo no comienza en Agustín de Hipona, ¿vale? Porque si vemos una cita, creo que es del año, ahora los años, no me voy a acordar de todos los años y de todas esas cosas, porque no tengo nada delante, aposta lo quiero hacer de cabeza para resumirlo, y ya voy a comenzar. En el año creo que es 225 hay una cita de Orígenes que dice los gnósticos, o sea, los herejes, que enseñan que hay gente que se va a salvar sin posibilidad de perderse, y hay otros que aunque quieran salvarse no pueden. La cita es diferente, pero si alguien las quiere, yo luego os la paso, porque tengo todo eso guardado, eso sí que lo tengo escrito por ahí, aunque no lo tenga delante. Y él, cuando dice los herejes, se refiere a los gnósticos. Y fíjate lo que decían los gnósticos. Los gnósticos vienen de la filosofía griega, de los estoicos, los epicureos, de Platón, de todos esos antiguos que hemos escuchado hablar tantas veces. De Séneca, no son mitos, existían. Ellos hicieron filosofía, ¿vale? y cada uno en su filosofía enseñaba su tipo de sabiduría. Por ejemplo, en la Biblia vemos parte de esa filosofía contradicha, ¿vale? Y algunas las utilizan para poder establecer enseñanzas de lo que quieren transmitir. Por ejemplo, los gnósticos o los de la filosofía griega decían que existía un verbo el cual era soberano y había creado todas las cosas y manejaba todas las cosas conforme él quería. Y entonces, para explicar quién es Jesús a los griegos, cogió Juan el concepto de los griegos y les dijo, escribiendo desde Efeso, el verbo era en el principio con Dios, y Dios era el verbo. Se lo explicó con su filosofía, para que supieran a quién se estaba refiriendo. O sea que ahí hay tema que hablar, pero es otro tema que no vamos a hablar. En la Biblia hay mucha filosofía. Y de hecho, lo que se cree del calvinismo es filosofía, porque ya decía Orígenes, los herejes que afirman que hay un grupo que se van a salvar y no tienen posibilidad de perderse, y otros que aunque quieran salvarse no van a poder. O sea, ¿de qué están hablando? Gracia irresistible, perseverancia de los santos, elección incondicional. Están hablando de esos 3 puntos sin ir mucho más lejos. Gracia irresistible, se van a salvar aunque no quieran, y no se van a perder aunque quisieran, perseverancia de los santos. Pero hay otros que no pueden ser salvos aunque quieran, elección incondicional, otros se van a salvar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la filosofía del calvinismo, porque es más una filosofía, nace de los gnósticos, ¿vale? Ahora, al arminianismo, ¿por qué no le llamaría filosofía? Porque personalmente contempla un punto bíblico más fuerte, tiene más fuente bíblica que el calvinismo. Y eso lo vamos a poder ver por todas partes, ¿vale? Ahora, en cuanto al arminianismo, decía Wesley, decía que nadie vocifere contra el arminianismo sin saber lo que éste significa. Ahora, en depravación total, ¿qué creen los calvinistas? Que el hombre está totalmente depravado y él no puede acercarse a Dios porque no tiene capacidad para hacerlo. Pero no solo eso, sino como que está muerto, él no puede oír el mensaje del Evangelio por sí mismo para aceptarlo, sino que Dios lo regenera antes
y en su gracia irresistible lo atrae a la fuerza y aceptará el mensaje por ser escogido soberanamente, y en base a esto Cristo solo ha muerto solo por aquellos escogidos, porque no pensó salvar a nadie más, y estos nunca se perderán. Eso es lo que creen en base a la depravación total. La expiación limitada, solo Dios murió por ellos, los escogió soberanamente solo a ellos, gracia irresistible es que los atraerá solo a ellos, y perseverancia de los santos es que nunca se perderán en cuanto a la salvación. Ahora, de la depravación total, ¿qué cree el arminianismo? Hay algunos que han dicho que creer en depravación total no es arminianismo, eso es calvinismo. Me están preguntando que cuándo lo hago, y voy a decirlo porque es importante, vale, que se meta la gente y que lo escuche. Pues bueno, como iba diciendo, la depravación total en cuanto a los arminianos, como decía Wesley, que nadie vocifere contra el arminianismo sin saber lo que este significa. Pues el arminianismo cree en la depravación total. ¿Qué diferencia hay entre el arminianismo y el calvinismo en la depravación total? Que los calvinistas creen en la depravación total y no tienes capacidad para ir a Dios, y eso también lo creen los arminianos. Tú no tienes capacidad para ir a Dios, y eso lo vamos a enseñar con la Biblia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces central de este asunto? Eleazar, Dios te bendiga, amigo. Pues la diferencia central es que los calvinistas creen en la regeneración previa, ¿vale? Que es lo que es la gracia irresistible, porque Dios los regenera y los atrae a Él forzosamente, y tendrán que creer porque ya han sido regenerados como consecuencia de haber sido regenerados, y no por decisión propia. De ahí que el calvinismo clásico, que es como se le llama, anule el libre albedrío, porque no aceptan por ellos mismos, sino porque Dios les hace aceptar. En su elección incondicional y expiación ilimitada, gracia irresistible, depravación total. Entonces, ¿qué cree el arminianismo? Cree que estamos depravados, que no tenemos capacidad para ir a Dios. ¿Esto es verdad? Bíblicamente hablando, sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: nadie puede venir a mí, a mí, si el Padre no lo trajere. Y luego vamos a hablar acerca de ese verso, el verbo traer o arrastrar, que luego vamos a explicarlo. Y por si acaso alguien, si se me olvidan esos puntos, me los volvéis a repetir, porque lo que quiero es exponer lo que es calvinismo y arminianismo. Ahora, ¿qué cree el arminianismo? Cree que es verdad que estamos incapacitados para ir a Dios. Dice que el hombre carnal no puede cumplir la ley de Dios, que no se puede sujetar a ella, lo dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia: nadie llama al Señor Señor si no es por el Espíritu de Dios. O sea, nadie proclama al Señor que Él es Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que estamos muertos en delitos y pecados, es una verdad como una casa, y dice la Biblia que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no pueden cumplir la ley de Dios, no pueden agradar a Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Estamos muertos en delitos y pecados. Una verdad como una casa. Ahora, ¿qué enseña el arminianismo? Pues para mí el arminianismo tiene la verdad y el calvinismo no, en este sentido. Porque ellos dicen que cuando tú quieres aceptar a Dios es porque has sido previamente regenerado. Y ese querer no es de ti, sino que Él lo fuerza y lo atrae y lo arrastra para que tú creas a la fuerza, de manera que en cierta manera no eres tú ni siquiera quien crees. Por eso anulan el libre albedrío. Pero nosotros, o sea, los arminianos en sentido clásico, creemos que en nosotros no está la capacidad para ir a Dios. ¿Quiénes creen los que tenemos capacidad para ir a Dios? Son los semipelagianos y los pelagianos. Los pelagianos creen que el pecado de Adán ha dejado el libre albedrío intacto y la capacidad de decisión en cualquiera de nuestras esferas espirituales. Ya sea muerto o vivo, tú puedes acercarte a Dios por tu propia decisión. Eso es pelagianismo, de un monje del año 400-500, Pelagio, ¿vale? Ahora, el semipelagianismo es de Juan Casiano, no es de nada que tenga que ver con Pelagio, sino que es un intermedio entre lo que enseñaba Agustín y lo que enseñaba Pelagio. Pelagio y Agustín discutían: el hombre ha sido afectado por el pecado de Adán, eso decía Agustín, y Pelagio le decía:
No, no has sido afectado por el pecado de Adán. Tú puedes acercarte a Dios por tu propia decisión. En medio salió el semipelagianismo, que es de Juan Casiano, que dijo ni Agustín ni Pelagio. Este es el punto correcto. La decisión del hombre y la capacidad del hombre no está muerta, sino debilitada y enferma. Ahora, ¿qué enseña en cuanto a esto el calvinismo? Que está destruida. ¿Qué enseña el arminianismo? Que está destruida. ¿Pero qué enseña el calvinismo? Que tú eres regenerado previamente para creer. ¿Y qué enseña el arminianismo? Que este es el punto verdadero. Es que hay una gracia preveniente o precedente. ¿Qué quiere decir eso? Una gracia que viene antes del haber creído o de tomar la decisión. ¿Cómo viene esta gracia preveniente? Por el Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es muy fácil en Juan 16. Entonces, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Cómo lo atrae? Por medio de la predicación del Espíritu Santo. Que hay en la palabra de Dios algunas veces que vemos que alguien ha creído de manera sobrenatural. Sí, nuestro hermano Pablo, pero ya no nos pueden dar ni un ejemplo más bíblico de que alguien crea de manera sobrenatural. Y otra cosa, que ahí no vemos a Pablo siendo arrastrado, sino que se lo mostró cara a cara y le dijo, ¿quién eres? A quien tú persigues. Yo no te persigo. Ahí le dio la primera enseñanza. Quien me persigue a mí, persigue a mi iglesia. O sea, quien persigue a mi iglesia, me persigue a mí. Estamos de acuerdo. Pero ya no hay ni un ejemplo más bíblico. Lo que la Biblia nos enseña es que somos atraídos por la convicción del Espíritu Santo. Y ahora, en ese sentido, la gracia irresistible, ¿vale? ¿Tú eres atraído irresistiblemente a Dios o eres atraído para poder decidir seguirlo o no? Y ahí es donde entra el libre albedrío, o lo que le llamamos libre decisión, porque el libre albedrío quedaría para otro programa. Libre decisión. La palabra de Dios nos enseña por toda la Biblia entera, lo así, gitano, por toda la Biblia entera nos enseña la palabra de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a Jerusalén como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, dice la palabra de Dios. Y de hecho, en Hebreo 10 lo que está defendiendo Pablo es eso. ¿Escucharon ellos la palabra de Dios? Claro que escucharon bien la palabra de Dios. Dice, antes bien la palabra de Dios ha salido por toda la tierra. Como diciendo Israel, todo Israel ha escuchado la palabra de Dios, pero ellos no han querido aceptarle al Señor, por lo tanto Dios los ha endurecido. O sea, un juicio contra Israel. Pero la palabra de Dios ha salido por toda la tierra y el que ha querido aceptar ese mensaje lo ha aceptado porque ha querido. Ahora, el querer nació del mismo fue por influencia del Espíritu Santo. Fue por influencia del Espíritu Santo. Porque en ti no está la capacidad de ir a Dios, lo dice la palabra de Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Entonces, es verdad, nadie puede ir a Dios. Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, no hay justo, ni hay solo uno. Todos se desviaron a una. Lo dice la palabra de Dios, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque no está la capacidad en nosotros de ello. Buscamos dioses en diferentes maneras, pero no al Dios verdadero, porque eso tiene que ser por iluminación espiritual. ¿Cómo le llama eso el arminianismo? Gracia previa. ¿Cómo le llama eso el calvinismo? Regeneración previa. No creemos en eso. ¿Por qué es correcto el arminianismo y el calvinismo no? El arminianismo enseña que el Espíritu Santo te atrae a Cristo. El Espíritu Santo te atrae a Cristo y tú puedes decidir si seguirle o no. Pero el arminianismo no enseña eso, el calvinismo no enseña eso, perdón. El calvinismo enseña que Dios te regenera y por eso vienes y le aceptas. Y eso no lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que cuando alguien va a Dios ha sido por influencia del Espíritu Santo, porque Él convencerá al mundo de pecado. Pero que cuando eres convencido del pecado, tú puedes resistir o no, porque la palabra de Dios nos dice literalmente, y justo una frase enfática que destruye el cuarto punto del calvinismo. Dice la Biblia, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres. O sea que no dice, solamente vosotros lo resistís, no, vosotros y vuestros padres resistís al Espíritu Santo. ¿Y cómo se llama la doctrina de los calvinistas del cuarto punto? Gracia irresistible. Así es como se llama, justo a la frase contraria a ese verso de la palabra de Dios que lucha contra todo pretexto que ellos tengan. O sea que tú no eres atraído y seducido a la fuerza al Señor y arrastrado, sino que el Espíritu Santo pone delante de ti lo que es la salvación y te convence de que eres un pecador y que el diablo ha sido juzgado y que tú eres culpable de juicio pero tienes un Salvador.
lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué convencerá de pecado? Por cuanto no creen en mí, dice. Entonces los incrédulos tienen que ser convencidos de pecado. En la elección incondicional, aquí hay mucho tema que hablar. Ellos dicen que somos elegidos incondicionalmente y soberanamente y arbitrariamente. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Nosotros decimos que todos los que vienen a Cristo son escogidos en Cristo. Ahora, bíblicamente, ¿quién tiene la razón? ¿La Biblia enseña la doctrina de la elección? Sí, por todas partes. ¿Enseña la doctrina de la predestinación para salvación? No, en ningún lado. ¿Enseña la doctrina de ser escogidos en Cristo para salvación? Sí, en Tesalonicenses. Pero todos los versos, y quiero que esto no os lo puedo decir de memoria, ya os he dicho antes que no tengo nada delante. Todos los versos que puedas ver de la elección dice: me gozo de que hayáis sido escogidos desde antes para salvación. Y ahora date cuenta del detalle, Tesalonicenses. Dice: en santificación del Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo eres escogido para salvación? En santificación, dentro de la santificación y la fe en la verdad. No antes de ejercer santificación y fe. Lo dice la palabra de Dios así literalmente. En santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Puedes verlo tú mismo con tus propios ojos cuando veas ese verso. Entonces, la palabra de Dios no enseña que somos escogidos fuera de Cristo para luego venir a Cristo, porque eso coloca tu elección por encima de su sacrificio. Sin embargo, el arminianismo pone el sacrificio de Cristo antes de todo mérito de salvación y dice: vosotros fuisteis escogidos en Cristo, predestinados en Cristo Jesús para ser adoptados hijos suyos. Entonces, ¿has sido predestinado para ser adoptado hijo suyo antes de que Cristo existiese o antes de que Cristo subiese en la mente de Dios? No. Cristo primeramente para dentro de él ser adoptado hijo suyo. Predestinados en Cristo Jesús para gloria del Dios Padre. En Cristo Jesús, siempre que veas predestinación o elección o el ser escogidos, te va a hablar de algo que tiene que ver en Cristo. Mira, cuando la Biblia dice: elegidos, que esto es lo que cree el arminianismo, elegidos según la presciencia del Dios Padre, y ahora date cuenta otra vez del detalle, en Primera de Pedro, en santificación del Espíritu y rociados con la sangre de Cristo. Para obedecer. ¿Para obedecer cómo? En santificación del Espíritu. Ahora, si alguien que está santificado en Espíritu no es salvo, pues ya tienen la razón ellos. Pero el santificado en Espíritu es una obra después de haber creído. Por eso decimos que uno no es regenerado antes de creer, porque toda la Biblia entera enseña que para ser regenerado tienes que creer, porque si uno es regenerado, nacido de nuevo, ya está apto para ver el reino de Dios. Nicodemo, no te maravilles de que te he dicho de que es necesario nacer de nuevo. Si naces de nuevo, verás el reino de Dios, si no, no lo vas a ver. Entonces, ¿qué es regeneración y nacer de nuevo? Es lo mismo, ellos dicen que no. Fíjate qué locura. Cuando regeneración en griego es palingenesia, que significa nacer, palín, y genesia, de nuevo. Cuando la Biblia dice que hemos sido renacidos por la voluntad, 2 veces dice renacidos en Primera de Pedro 1, creo que es versos, no sé si son el 3 y el 23, que ahora no lo recuerdo todo, pero bueno. La palabra renacer es lo mismo, es anagenao, que es nacer de arriba, como la palabra que aparece en Juan capítulo 3, verso 3, creo que es, cuando habla con Nicodemo, que le dice: te es necesario nacer de nuevo, te es necesario nacer de arriba. Ahí le dice genao anoxen, nacer de arriba, y anagenao quiere decir lo mismo, anagenao en griego, que quiere decir nacer de arriba también. O sea, todas las palabras que tienen que ver con renacer, o nacer de nuevo, o regeneración, significan lo mismo: nacer de arriba, nacer de arriba, nacer de nuevo. Y esa es la idea que lleva el nacimiento de nuevo por todas partes. Entonces, si tú eres regenerado previamente, antes de creer, eres salvo sin haber creído y sin haber ejercido fe. Eso contradice toda la Biblia de plano. Si la Biblia dice: sois salvos por gracia mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Luego hablamos, si queréis, de ese verso, de si la fe es un don o no. Se puede tocar ese tema. Ahora, si tú eres regenerado sin haber creído y sin haber ejercido fe en Cristo, eres salvo sin Cristo. ¿Quién tiene el mérito? Tú por ser escogido, el sacrificio de Cristo. Tú por ser escogido, destruye el mérito de Cristo. Pero todo lo que se enseña de regeneración,
y salvación, fe y gracia en el arminianismo tiene que ver con el epicentro de Cristo. Por eso hay un libro que aconsejo leerlo, que es Escogidos en Cristo, de José María Martínez y Ernesto Trencharet. Digo que lo leáis a todos los que queráis saber más de este tema, porque te enseña verso por verso cómo en Efesios somos predestinados en Cristo para ser adoptados hijos suyos. Somos predestinados en Cristo para alabanza y gloria del Dios Padre. Somos escogidos en santificación del Espíritu y la fe y la verdad. Somos elegidos según la presciencia del Dios Padre en santificación suya para ser rociados y para obedecer. Todo es dentro de. Entonces, nosotros que creemos de la elección, que todos los que nacen de nuevo son escogidos en Cristo, porque el propósito no es escoger a unos sí, a otros no, sino a toda la masa de los creyentes en Cristo Jesús para salvación. Eso sí lo enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿hay elección en Cristo? Sí. ¿Hay elección fuera de Él antes de que el mundo fuese? Así nos explica. Porque la palabra de Dios, cuando dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, de nuevo repite, en Cristo. Y eso lo verás constantemente. La preposición griega ep, dentro de, constantemente. Cristo es el centro de la salvación. Entonces, ¿qué nos queda hablar? Expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Expiación limitada. ¿Qué creen? Ellos creen que solo murió por los escogidos. Pero claro, es que eso no lo podemos creer cuando la Biblia dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y ahí ellos dicen que mundo significa escogidos. Pero a ver, que está diciendo que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por las de todo el mundo. La palabra de Dios dice una vez tras otra que Cristo gustó la muerte por todos, no dice por algunos. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que Él ha muerto para la justificación de muchos, ¿entra en lo correcto de la interpretación de la expiación ilimitada? Sí, porque los muchos se refiere a todos los que creen. ¿Por qué? Porque los que no creen no pueden ser justificados, porque la Biblia dice que habiendo ejercido fe, somos justificados por Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Entonces, la justificación no es algo que tenga que ver con los no creyentes, por eso dice para la justificación de muchos. Por eso dice la palabra de Dios también, que Dios ha muerto por todos. Dice, mayormente de los que creen. Que la salvación está al alcance de todos, pero mayormente de los que creen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que si no crees ya estás condenado, que si eres un incrédulo te vas al infierno. Por eso quiere decir eso. Ahora, ¿qué se enseñaba en el tiempo de Calvino? Y ya voy a tocar un poquito de historia. En el tiempo de Calvino de la expiación, había diferentes puntos de vista de expiación, pero todos eran heterodoxos, incorrectos. ¿Cuál era el correcto? El correcto quiere decir el que se enseñaba en toda la historia de la Iglesia cristiana. El correcto era potencia ilimitada, que tenía potencia para salvar a todos. Eso es lo que enseñaba. Ahora, que el cumplimiento de esa potencia era en los que creen. Eso es lo que enseñaban. Tenía potencia para salvar a todos, pero solo salvaba a los que creían. Eso es lo que enseñaban en expiación. Y es lo que se creía con... Si os lo digo en otras palabras no lo vais a entender. Que Cristo podía salvar a todos, pero que esa expiación solo era efectiva en quienes creían. Y es verdad, Cristo ha muerto por todos, pero solo es efectiva en los que creen. Ahora, ¿eso lo enseña la palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios nos enseña acerca de los apóstatas por falsos maestros. El capítulo 2 creo que es segunda de Pedro o primera de Pedro capítulo 2. Mirad los falsos maestros ahí, es que no me acuerdo de todos los versos, hace mucho que no los repaso. Y dice que los falsos maestros aún niegan al Señor que los rescató, dice. ¿A quiénes rescató? A los falsos maestros también los rescató, porque ha pagado su precio. Ha pagado el precio de los pecados de los falsos maestros. Pero como no creen, no se van a ir al cielo por no haber creído. Pero dice la Biblia, aún niegan al mismo Señor que los rescató. Van a ir al infierno los falsos maestros cuando Dios los ha rescatado. Entonces, os voy a decir las otras palabras para que lo entendáis. Potencia para todos, eficacia para los que creen. Solo es eficaz para los que creen. Tiene potencia para salvar a los falsos maestros, pero como no creen,
aunque el precio de su rescate ha sido pagado, ellos no lo han aceptado para sí. Por eso habla de potencia y eficacia. Y eso es lo que creía incluso Arminio, o sea, Calvino. Lo que pasa es que esto no lo sabe mucha gente, porque es una locura para ellos decirles que Calvino no era calvinista. Él no creía en la expiación ilimitada, o sea, limitada. Él la creía ilimitada. Y de hecho, luego puedo buscar estas citas porque las tengo, que él enseña. Él salva mayormente a los que creen, aún a pesar de haber muerto por todos. Lo dice el Calvino mismo. ¿Por qué se enseña de esta manera? Porque después de Calvino y de Arminio, después de morir se levantaron diferentes escuelas. ¿Qué pasó cuando murió Arminio en la universidad, después de haber sido profesor de la Universidad de Leiden? Y dicho esto, que Arminio se crió bajo Teodoro Beza, que Beza era calvinista. Beza es el que sustituyó a Calvino, y ese estuvo enseñando a Arminio con la doble predestinación y todo eso. Que la doble predestinación tampoco sale de Agustín, en verdad sale de Tomás de Aquino en el año 900, fue la primera vez que se acuñó ese término. O sea, que el que enseñaba a Arminio en la universidad, antes de él ser profesor, era calvinista, era Beza, pero él no estaba completamente correcto con todo lo que enseñaba y no estaba de acuerdo. Y hubo un diácono en una iglesia que lo expuso y a Arminio le llamaron para rebatirle. Es una historia que se cuenta también. Y cuando Arminio leyó los postulados del diácono de esa iglesia, dijo: el diácono tiene razón, este sistema está equivocado. Y se empezó a creer en lo que finalmente creyó a raíz de los escritos de un diácono. Eso es otra historia que se cuenta por ahí. Pero lo que importantemente pasó en ese sistema es que después de la muerte de ambos nació los remonstrantes, Simón Episcopio y Philipp Limborch. Ahora, tengo que decir algo. ¿De dónde sacan, vale, que los arminianos creen que la depravación total no es depravación total, sino enfermedad espiritual y que tienes decisión para acercarte a Dios? ¿De dónde lo sacan? Lo sacan de Philipp Limborch, porque aunque los dos fueron remonstrantes, Philipp Limborch, según afirma la historia, él se alejó de los puntos ortodoxos del arminianismo y entonces hizo otra rama de arminianismo. ¿Cuál es el verdadero arminianismo? El que enseña Simón Episcopio, de donde salieron los remonstrantes. Cuando ellos expusieron sus puntos, que lo que llaman margarita en inglés, el tulip es el calvinismo y margarita es el arminianismo, pues nació de los remonstrantes. Los remonstrantes lo expusieron con tanta maestría que luego se levantó el sínodo de Dort. Ahora, ¿el sínodo de Dort qué es? ¿Cómo te puedo decir yo para que me entiendas? Es como si ahora mismo, ¿vale?, yo quiero sacar una doctrina, pero toda la dirección de España no está de acuerdo conmigo, ¿vale? Y yo y 3 amigos míos, mi amigo Eleazar, David de Gilabert y Jonathan de Aranjuez, nosotros 4 exponemos una doctrina, pero cuando la queremos llevar a cabo, con mucha maestría, la exponemos y mucha gente dice: tienen razón. Yo y 3 amigos míos exponemos una enseñanza con mucha maestría, pero cuando la llevamos a la dirección no está de acuerdo. ¿Qué hace la dirección? Expone lo que ellos creen, y como ellos llevan el primado, pues ellos me dicen: lo vuestro falso. Pues eso es lo que pasó con los remonstrantes y el sínodo de Dort. El sínodo de Dort era lo que pusieron los calvinistas, de ahí nació el tulip. O sea que el sistema arminiano no salió de Arminio, ni el sistema calvinista salió de Calvino. Ellos enseñaron sus cosas, fueron teólogos excelentes, impresionantes. Quizá tenía una profundidad más excelsa Calvino, pero en cuanto a Biblia, Arminio, sinceramente, le sacaba un cacho. Porque en cuanto a la depravación total, ya hemos enseñado lo que creen: elección incondicional, expiación limitada, la gracia irresistible, solo falta perseverancia de los santos, que luego hablamos un poco. Entonces, en el sínodo de Dort lo que hicieron fue darle una paliza a los remonstrantes, y no hablo bíblica, sino política, porque todos los políticos estaban a favor de la Iglesia de Roma, que sobre todo se enseñaba eso, el calvinismo, y en ese tiempo, quien no creía el calvinismo lo mataban. Hubo una persona importante, adinerada, que creyó en el arminianismo y le cortaron la cabeza en público. Por eso el arminianismo se ha considerado heterodoxo, incorrecto por mucho tiempo, porque el poder político era calvinista.
Entonces, si tú no creías en la depravación total con gracia, con regeneración previa, y tú lo enseñabas, te podían matar, literalmente. Hubo persecución al arminianismo. Eso lo tienen que saber, que ellos lo saben, pero no lo quieren aceptar los calvinistas. No quieren aceptar muchas cosas que hizo el calvinismo. En nombre del calvinismo se han matado muchos arminianos, y algunos de ellos en público, delante de todo el mundo, le cortaron la cabeza por creer eso. Entonces, en los remonstrantes, ya os he dicho, Simón Episcopio enseñó lo que González dice que es el arminianismo de corazón. Ahora, el otro arminianismo que conocemos, que es el que, con todos mis respetos a Francisco La Cueva, él escribe en su libro, ¿vale? Él dice que el semipelagianismo y el arminianismo son sistemas parecidos, y eso no es así, porque está cogiendo la rama del Limborch, que es un arminianismo heterodoxo, que ahora mismo se le llama arminianismo de cabeza. Entre los eruditos que enseñan, le llaman arminianismo de cabeza. ¿Por qué no de corazón? Porque no es fiel a las enseñanzas de Calvino, de Arminio. Porque Arminio enseñó todo lo que Simón Episcopio enseñó. Y todo lo que dijeron los remonstrantes se puede demostrar con los 4 volúmenes de Arminio. Pero lo que dijo Limborch no. Porque Arminio, por hablar de una depravación total, que puede escoger al final entre ser salvo o no, en la última manera de decisión le dijeron, él apoya al semipelagianismo. Pero sin embargo es todo lo contrario. En el tiempo de Arminio le decían que era agustiniano. ¿Por qué? Por lo de la depravación total. Porque tú eras atraído por medio del Espíritu Santo. Ahora, cuando eras atraído por medio del Espíritu Santo, ahí es donde decían ellos, gracia preveniente, o como principalmente se llamó, precedente. El Espíritu Santo te atraía por medio de la predicación del Evangelio, y no era atraído, arrastrado, como dice la palabra en griego, pero que quiere decir arrastrado hasta cierto punto. Ahora, ya solo explico esta palabra en griego, porque llevo 32 minutos y 3:35. Bueno, puedo exponer algunas cosas más. En cuanto a la depravación total, ya os he dicho, estamos depravados, no tenemos capacidad para ir a Dios por nosotros mismos. ¿Quién enseña que sí tenemos capacidad? Pelagio y el semipelagianismo de Juan Casiano. ¿Qué enseñamos nosotros? Lo que enseñaba Agustín de Hipona, en cierta manera, porque él luego enseñaba la gracia irresistible en base a su experiencia, porque él en verdad fue gnóstico incluso, y luego dice que Dios lo arrastró a él a la fuerza. Entonces, en base a su experiencia hizo esa doctrina, eso también que quede claro, no fue un asunto de Biblia, no se puso a investigar Biblia, fue después que quiso apoyar su idea y su experiencia con la Biblia, por eso hubo una torcida de doctrinas ahí, y desde ese tiempo hasta nuestros días. Pero nosotros no enseñamos la gracia irresistible, sino que se puede resistir porque la palabra de Dios nos lo dice. Entonces, somos regenerados previamente, no porque seríamos salvos sin haber aceptado al Señor, sin haber creído y sin haber ejercido fe, todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué es la gracia preveniente? Es que Dios te atrae y te ilumina el corazón y te convence de pecado porque eres incrédulo y te dice necesitas una justificación de parte de Dios y esa se encuentra en Cristo. Esto es un idioma invisible y espiritual al corazón y es ahí donde tú o decides resistir o decides aceptar el mensaje de salvación. Y la palabra de Dios esto nos lo dice 50.000 veces. Uno de los versos que utilizan, Dios abrió el corazón de Lidia para que atendiese a las palabras de Pablo. No dice para que creyese, dice para que atendiese. Cuando tú atiendes la palabra, decides si creer o no. Pues ellos dicen que con el verso de Lidia regeneró su corazón. Entonces, sin haber ejercido fe, era salva. Porque ellos dicen que regeneración y nacimiento de nuevo no es lo mismo. Pero si regeneración es palingenesia, que significa nacer de nuevo, como anagenao, nacer de arriba, como nacer de nuevo en Juan 3:7, que es genao anoxen, que significa lo mismo, nacer de arriba, si es lo mismo en todas partes, nacer de nuevo y nacer de arriba, tiene que ver con algo espiritual. Y ellos dicen que no es lo mismo, y su argumentación es una falacia de argumentación. Se basan en su filosofía y no en la Biblia. Si eres regenerado sin fe, eres salvo sin fe. Esa es nuestra posición. Entonces nosotros creemos que Dios te eleva en esa muerte espiritual, como que te eleva para que puedas comprender lo que estás oyendo. Y ahí es donde decides si resistirle o aceptarle. Entonces, en elección incondicional ya hemos dicho y repetimos,
Creemos que Dios ha escogido a todas las gentes en Cristo y en santificación. ¿Eso qué es? Elección previa en cuanto a la presciencia de Dios. Dios sabía los que iban a ser salvos y a todos los salvos les preparó el camino para ser hechos conforme a la imagen del Hijo, Romanos 8:29. Ser para la alabanza de su gloria, en santificación para ser rociados. Te estoy citando diferentes versos que yo creo que me entendéis. Para ser adoptados hijos suyos en Cristo. Entonces, todos los que están en Cristo, Dios ha predestinado cosas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Luego, las buenas obras no han sido preparadas para los malvados, sino los que están en Cristo Jesús para buenas obras. Y esa es la doctrina arminiana por todas partes. Ahora, en cuanto a la perseverancia de los santos, es un tema que vamos a dejar para el final y para las preguntas, ¿vale? Creemos en la perseverancia de los santos y Arminio la creía, lo dejo claro, ¿vale? ¿Quién no cree en la perseverancia de los santos? Semipelagianismo y pelagianismo. El pelagianismo dice que tú decides ir a Dios, que tú decides aceptar a Dios y que tú decides permanecer en Dios y que finalmente tu salvación es prácticamente por obras. ¿Quién adoptó mucho esto? Principios de la Iglesia Católica. El semipelagianismo es: eres un ser debilitado, enfermo pero no destruido. Puedes acercarte a Dios por tu decisión, pero serás mantenido en santificación por gracia. Por eso es diferente a los otros sistemas del pelagianismo. Es un intermedio entre el pelagianismo y agustinianismo. El agustinianismo no enseña eso. Eres atraído por gracia irresistible, que es por gracia irresistible, y eres mantenido por gracia irresistible, y eres salvo por gracia irresistible. Eres un muñeco. Por eso es elección incondicional. Ahora el arminianismo enseña: tú eres atraído por el Espíritu Santo. Y si decides creer, eres sustentado por gracia para salvación. No le añades ningún mérito al Señor. Y cuando estás en el cielo, has sido por pura gracia. Ahora, ellos utilizan en contra. Pero creer es una obra, entonces tú tienes mérito. No, la Biblia dice: el que obra, se le da el salario como pago. Mas el que no obra, sino cree, no obra, sino cree, lo dice Romanos 4, no obra, sino cree, su fe le es contada por justicia. Lo dice Romanos capítulo 4. No obra, sino cree. Entonces creer no es una obra. ¿Por qué? Porque lo dice ese verso. No está obrando, está creyendo. Está depositando la confianza en un objeto de fe llamado Jesucristo. O sea que eso no es ningún tipo de obra, y ese texto lo contradice, creo que de plano y como un camión lo choca. O sea que no nos podemos dejar guiar por eso de creer es una obra, tiene mérito. Ahora, la palabra taso, que se me había olvidado, por eso digo que después quiero que me hagáis preguntas, porque ya voy a terminar, ¿vale? Taso, cuando dice trajere, si el Padre no lo trajere, ninguno puede venir a mí. Ahí ellos dicen que es arrastrar por la fuerza. Mentira. Es arrastrar por influencia. Hay un capítulo en la Biblia donde Pedro saca las redes y cuando la palabra enseña que Pedro estaba arrastrando las redes desde la barca, quiere decir que la fuerza de la barca arrastraba por influencia las redes. Ahí está la palabra taso. ¿Por qué? Porque con la fuerza del mover de la barca, la red era arrastrada. Ahora, cuando dice que la arrastra fuera a la orilla, ahí es elco. ¿Por qué? Porque la arrastra con su propia fuerza, no por la fuerza de la influencia del barco. ¿Dónde está esa palabra también? En Santiago, cuando dice: ¿no os arrastran los ricos delante de los tribunales? Ahora, ahí arrastrar es taso, es elco, y fero, la otra es fero, perdón. Taso es otra palabra que luego os diré si salta la pregunta del verso. Es fero y elco. Elco es la palabra que aparece en Juan, para arrastrar. Pero cuando dice que arrastraba por influencia, es elco. Pero cuando arrastra él hasta la orilla, es fero, que es arrastrar por la fuerza. Fero. Esa palabra fero se repite cada vez que algo es arrastrado por la fuerza. Pero cuando hay una influencia diferente a la fuerza, sino una fuerza interna e invisible que no tiene que ver con el objeto principal, que es Pedro, dice que es elco. Arrastraba las redes desde la barca, elco. Y cuando la arrastra a la orilla, la arrastra con cero, con sus fuerzas.
Entonces, cuando aparece la palabra elko, quiere decir que eres arrastrado a Dios por influencia. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Si quisiera decir ahí Juan que tú eres arrastrado por la fuerza, contra tu voluntad, pondría ahí fero, porque sabe que fero significa empujado, impelido y arrastrado por la fuerza. Pero puso elko. Esa palabra que os digo que aparece en Santiago dice, no os arrastran los ricos ante los tribunales. Ahí arrastrar es elko. ¿Cómo te arrastra un rico ante los tribunales? ¿Por la fuerza? No, es por influencia. Es por la influencia económica que tú te cogen rico y te llevan ante los tribunales porque tiene mucho dinero y por influencia mueve lo que le da la gana. Pues eso es lo que dice ahí en el griego. Elko y fero no es la misma palabra. Entonces, en cuanto a la palabra, estudiando la semántica de arrastrar por fero y elko, cuando aparece elko en Juan, cuando dice ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere, es una palabra griega que significa ser atraído por influencia, la del Espíritu Santo. Por eso que ese es el pensamiento central, y si destruyes ese verso se destruyen todos, porque ese es el pensamiento central de ser arrastrados irresistiblemente, creer irresistiblemente por elección incondicional, porque no todos creen, sino aquel que Dios quiere que crea, y se destruyen todos los versos. Cae todo el sistema calvinismo en un segundo. Lucas 7:30. Creo que me estás hablando de aquel que rechazaron los designios de Dios. Sí, si quieres, es ese, ¿no, David? Me estás hablando de que vuestros padres rechazaron los designios de Dios no siendo bautizados por Juan. Ahí la palabra boule, que es la misma que se utiliza para decreto. Sí, te estás refiriendo a eso. La palabra boule quiere decir ahí el designio de Dios, que es la misma que aparece en Efesios 1:11 como decreto. Creo que es Efesios 1:11. Si no, David, me ayudas porque ya sabes que yo nunca me preparo nada y no tengo nada delante y lo estoy diciendo todo de memoria. Y así siempre me pasa igual, es que nunca me pongo nada delante. Así que a lo que se refiere David es que hay decretos de Dios que son resistidos por la voluntad humana, y eso lo enseña la palabra de Dios por todos lados. Dice la Biblia, Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, no podemos decir lo que dicen los calvinistas, no, pero es que no querían tener vida verdaderamente porque Dios había predestinado a tener vida. Entonces, que estaba jugando con ellos a los dados. Como decía Albert Einstein, Dios juega con nosotros a los dados. Por favor, eso es un pensamiento ateo, pensar que Dios juega con nosotros a los dados. Les está ofreciendo la salvación, pero se lo está ofreciendo de jojana. Es de broma, no se la está ofreciendo verdaderamente. Les dijo a ellos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo decía en serio, no querían venir. Si llegan a venir, tienen vida, pero no querían venir a ir. O sea, que eso es una verdad bíblica que está por todos lados. Así que he resumido en Historia y Doctrina y algunos versos lo que es este tema del calvinismo y el arminianismo. Entonces lo voy a dejar hasta aquí porque ya llevo 46 minutos, 32 y 14, y ya las preguntas que tengáis me las hacéis. Por eso os he dicho que os comportéis ahora como calvinistas. Darme los versos de vuestra base y yo los intento explicar bajo la poca capacidad que me quede. Ya va a explicar algunos versos porque me vuelvo loco con este tema, ¿vale? Pero así que ya dejo el micro abierto para que podamos hacer preguntas acerca de estos temas, ¿vale? Que Dios os bendiga.